Ahí está. Bueno, bienvenidos y bienvenidas formalmente. Buenas tardes. Está en la cátedra del doctor Santarelli. Mi nombre es Héctor Luis Trillo. Y bueno, vamos a compartir este primer encuentro de contratos en particular, ¿sí? Donde, como ustedes sabrán, empezamos a ver los contratos que se establecen en el código a partir de la compra-venta y en medida que el programa también lo requiere, ¿no? Porque sepan ustedes que no todos los contratos nominados que están en el código son contenido de nuestra materia. Hay contratos que son típicamente comerciales, por ejemplo la franquicia o los contratos de distribución, ¿sí? Y esos contratos, o sea, si bien hay una unificación legislativa, hay contratos que todavía por las características propias y por ser materia mercantil, continúa una división didáctica y entiendo que lo van a ver en algún derecho comercial o derecho empresarial que tendrán en paralelo a este curso o que tuvieron o están por tener, pero debe ser ya promediando esta etapa de la carrera, ¿no? Así que bueno, tengan presente eso, ¿no? Yo lo que les quería hablar, porque esta clase introductoria me pidieron para dar algunos lineamientos, ¿vieron? Y cuando uno tiene que hablar de lineamiento de todos los contratos, no puede analizar todo en particular. Por eso son algunas ideas, algunas orientaciones para poder estudiar cuando tengan que ver cada una de las figuras que están en el programa. Entonces, primero tengan presente lo siguiente. Hay una clasificación de contratos que ustedes han visto en la parte general, ¿no? Que era una clasificación legal, por ejemplo, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, nominados, innominados, unilaterales, bilaterales, ¿sí? Bueno, y después, y esa clasificación tiene sentido, porque ustedes sepan que en los contratos bilaterales yo puedo utilizar la cláusula resolutoria, cosa que no puedo hacer en los unilaterales. ¿No? Cuando hablo de bilaterales, digo, bueno, todo contrato, ustedes sepan, todo contrato oneroso es bilateral, pero no todo contrato bilateral debe ser oneroso. Ejemplo de este último, un mandato. Cuando es gratuito y lo pactamos, ¿sí? Hay obligaciones de ambas partes. Por eso es bilateral. Pero no hay ventaja, por lo menos para una de ellas, no hay ventaja en términos económicos, porque justamente es gratuito. Es un familiar donde me da instrucciones para ejecutar determinado o determinados actos jurídicos en interés de la parte mandante, y yo soy el mandatario, y no cobro ninguna retribución por esa función que yo hago. Si además me apodera, yo soy mandatario apoderado. ¿No es cierto? Esta distinción también tenganla presente, creo que la hemos visto, que suelo yo explicarla cuando es la parte general. Pero digo, lo que tiene es que uno a veces hay institutos que se aplican sí o sí a los contratos
contratos que tienen ciertas características. Por ejemplo, si no puedo aplicar la cláusula resolutoria porque no es bilateral y es unilateral, habrá otros modos de extinción del contrato. Y justamente uno cuando va a la donación como contrato unilateral, encuentra otros modos de extinción. Por ejemplo, se puede extinguir por revocación la donación, que es una cuestión que no tiene otros contratos. El mandato se puede extinguir también por revocación. Pero después una compraventa no se extingue por revocación. No hay manera, porque la revocación es la facultad unilateral que tiene una de las partes para justamente poner fin al contrato. Y bueno, y en algunos se da y en otros no. ¿Con esto qué quiero decir? Que la parte general me va a servir para todo aquello que no esté regulado en la parte especial. ¿Cuál es la parte especial? Donde trata de todos los contratos, que en el código son los nominados. ¿No es cierto? Es decir, acá la prelación normativa es esto, ¿no? La prelación normativa es que, además de que primero son las normas indisponibles, ustedes recuerdan, después las normas supletorias, ¿sí? Lo que las partes han dicho como autonomía de la voluntad, y cuando tengo que buscar entre la parte general y la parte especial, prevalece ley especial sobre ley general. Bueno, la ley especial sería la regulación de cada uno de los contratos respecto de la parte general de contratos. Entonces, todo lo que no tenga resuelto en la figura contractual que estoy estudiando, voy a ir a las fuentes generales, que tiene que ver con la formación del contrato, que tiene que ver con el objeto, que tiene que ver con la causa, que tiene que ver con los elementos. Entonces, eso como primera medida, ¿sí? Que prevalece la regulación del contrato particular respecto de la regulación de contratos en general. Ese es lo primero que tengo que ver. Lo segundo que tengo que ver es si el contexto del contrato hace que me ubique en un contrato que, si bien puede ser nominado, ¿sí?, esté en un marco de contratación por adhesión o en un marco de contratación de consumo. Entonces, ese es un aspecto también relevante, porque en cada una de las figuras contractuales, salvo los bancarios, que no está incluido en nuestro programa, este también es un tema netamente mercantil, por ejemplo, cuenta corriente, cuenta bancaria, ¿no? No cuenta corriente entre particulares. Plazo fijo, constitución de plazo fijo, depósito, descuento, todo eso tiene que ver con la parte comercial. Hay una parte general, cuando uno lee en los contratos bancarios, en la parte especial de contratos, hay una parte general de los contratos bancarios y habla sobre la protección del consumidor o del usuario bancario o financiero. Entonces, hay una pequeña parte general en la especial ahí. Salvo eso, digamos, yo después tengo que ver qué marco le doy. No es lo mismo una compra-venta, si va a ser para consumo, que una compra-venta entre comerciantes, entre proveedores. Recuerden que el derecho común lo que da es una base de tutela jurídica, una base, un mínimo de protección. ¿Sí? Tengo un piso. La contratación paritaria, esta que es de ida y vuelta, de un par con otro par, por eso paritaria, negociada, donde yo tengo la oportunidad de discutir una o más cláusulas por lo menos, me da un mínimo de protección que tiene que ver con las nulidades, con la imprevisión,
con la frustración de la finalidad del contrato, con la lesión, con las nulidades y los vicios, con las nulidades del acto jurídico en general y del contrato en particular, que es el fraude, la simulación, la lesión, como dijimos. Entonces, luego tengo otro peldaño, que es la contratación predispuesta, es decir, la contratación por adhesión a cláusulas generales predispuestas, donde no hay un consumidor. Pero el legislador pensó que había alguien más débil en ese contrato y aunque sea una pyme, debía yo protegerla, porque estaba contratando con una multinacional, por ejemplo, y le impone todas las cláusulas. Y así sea una multinacional, uno más poderoso, donde hay una asimetría económica, jurídica, donde merecía una protección mayor a la común, al derecho común. Y eso hoy lo encuentro en la parte general de contratos. Entonces, cada contrato puede estar atravesado y también debo integrar la normativa de ese contrato en particular con el marco de referencia en el cual se da la contratación, que puede ser a cláusulas generales predispuestas o puede ser de consumo, donde ahí tengo el último peldaño, ¿vieron? Tengo un piso de protección paritaria, que es el derecho común, un segundo escalón, que es la protección cuando se trata del más débil, que sería el adherente, porque hay una parte predisponente, y el otro lo que hace es acepta, ¿sí? Pero acepta por adhesión, por eso es contrato por adhesión, porque a la oferta que ya me viene dada, yo la tomo o la dejo, no tengo otra opción. Entonces, cuando acepto, el contrato es por adhesión porque la aceptación es por adhesión. Y después tengo otro nivel de protección mayor todavía, que es el de consumo. Y ahí sí, ya no puede ser una pyme contra otra pyme más grande o contra una empresa que ya no es pyme, pero tampoco es multinacional, pero bueno, es más poderosa, entonces no puedo negociar, sino que acá ya hay un proveedor y un consumidor. Ya hay alguien que está en el final de la cadena de consumo, donde contrata con cualquier otro que pertenece a esa cadena, desde el fabricante o el importador hasta el minorista que le vende al consumidor. Bueno, cualquiera de ellos es proveedor. Y ahí puedo tener una compra-venta con un proveedor, entonces es compra-venta, perfecto. Pero hay un marco de protección que tengo que tener presente que va a ser que es un contrato de consumo. Entonces tengo que integrar la parte general, ahí sí, obligatoriamente, encima al ser de consumo es imperativa, o sea que eso es derecho indisponible, porque hay orden público, entonces no lo puedo dejar de lado. Entonces no me puedo quedar con una prestación de servicios y nada más, porque el otro es profesional y bueno, me estaba brindando un servicio de internet o telefonía, bueno, perfecto, pero es proveedor y yo soy consumidor. Porque ese pack o ese producto lo utilizaba para consumo final. No es que lo incorporaba como modalidad de comunicación dentro de mi esquema de organización empresarial, donde ahí ya yo también soy proveedor, porque yo no consumo, sino que coloco ese producto o servicio en la cadena de comercialización. ¿Se entiende? Pero bueno, pero puede ser que sea por adhesión en ese caso. Puede ser que sea por adhesión, aunque no de consumo. Bueno, esto es básicamente para que ustedes tengan presente que de algo sirve esta clasificación que nosotros estudiamos cuando vemos la parte general, porque si no, no tiene
mucho sentido esto, de qué manera puede impactar, ¿no? Y después sepan que hay distintas modalidades contractuales, ¿no? Específicamente cuando hablamos de consumo. ¿Mm? Cuando hablamos de derecho al consumidor, hay distintas modalidades que se pueden presentar, por ejemplo, esto, la compra-venta o la adquisición de un servicio o de un producto por medios electrónicos o, o televisivos o telefónicos, ¿no? Entonces, tiene que ver esto, de repente está el consentimiento y está la celebración del contrato, y sin embargo hay un plazo de arrepentimiento por parte del consumidor, y sin embargo, por derecho común el contrato está celebrado, y si yo no cumplo, justamente incumplo, no es que me puedo salir unilateralmente del contrato, ¿vieron? Bueno, es un régimen de excepción a lo que es el derecho común, pero no en todo contrato de consumo, cuando está celebrado bajo ciertas modalidades, ¿no? Que tiene que ver esto con el lugar de celebración o los medios por los cuales yo celebro el contrato. Medios quiere decir cómo me llega a mí el producto o servicio al conocimiento. Me llega por una promoción, me llega por internet, me llega por un llamado telefónico, o me llega porque estoy en mi trabajo y de repente me vienen a vender un seguro ahí, o estoy en la escuela con el Día del Medio Ambiente y me quieren venir a vender una enciclopedia eh, para geografía o lo que sea, donde yo no tenía pensado ir a comprar nada, ¿no? Es decir, no es que yo voy a buscar ¿eh? el producto al shopping y voy a contratar al shopping o voy a buscar este producto a tal lugar, no me predetermino ir a contratar, sino que hay como una suerte de factor sorpresa donde en un lugar donde no iba a contratar, iba a haber una charla de medio ambiente, resulta que después me salen vendiendo una enciclopedia en 12 cuotas. ¿Eh? Eh, esto suele suceder. Bueno, ahí no es por medio electrónico, pero es un lugar distinto al pensado para contratar, ¿sí? Que no coincide con el lugar donde vende el proveedor, sino que es un lugar, un tercer lugar, en este caso, por ejemplo, la escuela, y sin embargo, puedo arrepentirme dentro de los 10 días de que contraté o de que recibí el producto, lo que último suceda. ¿Sí? Y bueno, y esto tiene justamente, me permite a mí reflexionar después, uy, ¿compramos bien lo que íbamos a comprar? No pude hacer una compra comparativa, es decir, ¿cuánto costaba una enciclopedia de estas características en la competencia? No tuve oportunidad de hacerlo. ¿Se entiende? Bueno, en base a eso es que el legislador trae un régimen diferencial al derecho común. Todo esto es importante porque la parte general no me resuelve todo, ¿sí? Y tampoco la parte especial me resuelve todo. Yo les diría que, en términos generales, cuando hablo de contratación paritaria, la parte especial generalmente me resuelve todo. Y supletoriamente aplico, a falta de autonomía de la voluntad, la parte general. Pero ya cuando está atravesado por un contrato a cláusulas generales predispuestas, por adhesión a cláusulas generales predispuestas o de consumo, ahí ya tengo que integrar la normativa especial con la normativa de la parte general. Por ejemplo, en cláusulas abusivas. ¿Mm? Bien. Después hay otra cuestión, digamos, para tener presente. ¿Mm? Y tiene que ver con esto de tener en claro, hay una clasificación que no sé si tienen ustedes ahí subido algún material de Moset y Turraspe, ya está fallecido este autor, eh, de un jurista de talla y bueno, que se dedicaba a la parte de derecho civil, responsabilidad, también contratos. Y perfecto. Bueno, hay un capítulo, gracias Antonella, hay un capítulo, pero esto creo que está, bueno, miren, si es antiguo el libro, está al final. Y si no, en los primeros capítulos donde habla
de clasificación de los contratos, él habla de una clasificación legal y habla siempre porque no llegó a hacer un libro sobre el Código Nuevo. Él es contemporáneo al Código, no que falleció antes, no hará 2 años que falleció, pero yo no vi una obra editada y de autoría de él por completa o actualizada, de la tradicional contratos, se llama, de acuerdo al nuevo código, ¿no? Pero los institutos que él maneja, y por ejemplo en esto de la clasificación, salvo la de reales y consensuales, que esto ya no tiene vigencia en nuestro código, porque son todos consensuales, se puede aplicar digamos, se puede aplicar a lo que es la clasificación hoy en día en el código actual. Y él, en la parte de clasificación, dice, hay una clasificación que no es la legal, sino que es de acuerdo a la función económica social. Es decir, qué función presta en la vida de las personas los contratos, pensando en eso. No pensar en si es oneroso, gratuito, sino que qué función tiene, para qué sirve, para qué le sirve a las personas en la vida de relación. Sí, Mosset y Turraspe. Es Mosset, como suena, Mosset, Mosset y Turraspe, también como suena, y latina. Exacto, Jorge Mosset y Turraspe. Muy bien, así es, Antonella. Bueno, además tiene muy buena didáctica. Ustedes si leen de ese libro, digamos, se entiende, es muy claro. Es un autor muy didáctico. Pero claro, tienen que tener el código al lado porque es doctrina sobre un derecho que ya no es vigente. Pero tampoco es que nació de un repollo el derecho actual, sino que mejoró con la última, o la jurisprudencia de los últimos 30 años, yo le diría, donde mejoró e incorporó algunas instituciones que estaban reconocidas jurisprudencialmente, hoy las transformó en fuente normativa, es decir, las positivizó. Lo mismo que algunas soluciones doctrinarias, también. Lo mismo que algunos contratos que antes eran innominados, ahora pasaron a ser nominados. Todo eso mejoró el código, además de que tiene una didáctica eh, y, un, y un lenguaje mucho más ameno y comprensible, no solo para los que estamos estudiando derecho, sino para el común, que es el ciudadano que debería poder comprender, ¿no? Porque es regular la conducta de las personas y debería poder entenderlo. Bueno, en Vélez no siempre era fácil, y en este código, dentro de todo, se puede entender bastante. Y para un estudiante o una estudiante de Derecho, eso cuenta mucho. Fíjense que cuando ustedes vayan ahora vamos a esta división. Ustedes cuando vayan a la parte especial, tienen que tener en cuenta estas cosas. Y estas cosas les sirven para poder describir los contratos y les sirven para el examen. Esto les sirve también para el examen. Cuando yo voy a ver una figura, bueno, por ejemplo, la locación o la compraventa o el comodato. Yo me tengo que preguntar siempre, cuál es el concepto o si tengo una definición legal del contrato. ¿Sí? Entonces, yo ahí comprendo de qué se trata. ¿Es un servicio? ¿Es una obra? ¿Se transmite una cosa? ¿Se transmite un derecho? ¿A cambio se da algo? ¿Ese algo qué es? ¿Sí? Entonces, la definición generalmente me da un panorama. Lo que se transmite es algo definitivo o transitorio. Porque yo puedo entregar el celular y hago entrega del celular. Ahora, es la entrega voluntaria y del otro lado la están aceptando, ¿sí? Me falta describir cuáles son los elementos esenciales del contrato. Porque esa entrega puede ser que estoy donando el celular
esa entrega puede ser que lo estoy prestando, o esa entrega puede ser que estoy vendiendo este celular usado. En todos los casos hago tradición porque se trata de una cosa mueble, no registrable. Pero la tenencia, ¿sí? Es decir, la disponibilidad material, no a título de dueño, y por lo tanto con la obligación de restituirla al vencimiento del contrato, ¿sí? Se hace por tradición. Es una obligación de dar, cosa cierta, porque es un celular LG, modelo tal. Si tengo alguna descripción, lo individualizo y le doy carácter de cosa cierta. Ya está usado, debe tener alguna inscripción mía o lo que sea, bueno, lo personalizo, ¿sí? Pero también puede ser para que me lo guarde, entonces se lo dejo en depósito, entonces es de custodia. ¿Me cuidas este celular que así sea por un día? O salgo a la noche y te lo dejo, porque no lo quiero llevar. O te lo vendo. Bueno, en todos los casos, pero bueno, en concepto de qué hago la entrega, es decir, la tradición, la entrega voluntaria de la cosa. ¿Sí? Entonces, en la definición yo ahí puedo visualizar mínimamente de qué se trata. Después enseguidita tengo que describir o identificar, si ahí todavía no lo hice, cuáles son las partes del contrato. Tengo que saber cuáles son las partes. Y esto es como un ABC de la parte general aplicado a la especial. La definición o el concepto, para saber de qué se trata el contrato. Las partes, para ponerle un nombre, a ver quiénes son. El objeto, sobre qué recae el contrato. La forma, me dice que tengo que instrumentarlo. Mi voluntad debe vehiculizarse por alguna forma en particular. Esa forma, si me lo dice, ¿es esencial para el contrato? O, si viene formal, yo puedo luego subsanarla. O es solo a los fines de la prueba. O no me dice nunca nada de la forma. Entonces un contrato no formal. Aplica la autonomía de la voluntad de las partes, también a la forma. Entonces yo puedo dejarlo como verbal, instrumentarlo o agravar una forma, la que ya me está impuesta, por ejemplo, es por escrito y yo lo quiero hacer en escritura pública, o le quiero agregar la certificación de firma. Eso también es autonomía voluntad. Entonces, concepto, definición, las partes, el objeto, la forma, y luego enseguidita, ¿qué tengo que saber? Los derechos y obligaciones que emanan para cada una de las partes y es justamente bilateral. En general, les diría que casi todos serían bilaterales, por lo menos. A su vez pueden ser onerosos, ¿no? Que todo oneroso es bilateral, como dijimos. Aunque no todo contrato bilateral es oneroso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la dinámica del contrato. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que cumplir? ¿A qué tienen derecho? Es decir, ¿son acreedores de qué prestación? ¿O son deudores de qué? O ambos son deudores porque ambos tienen que ir a firmar escritura pública. Ahí no hay un único deudor. En ese caso la obligación es común. Nace la obligación para ambas partes, porque si yo quiero vender y quiero firmar la escritura pública de un departamento, si del otro lado no me firman la escritura pública, el que compra, bueno, entonces la obligación también es del que compra. No siempre el que compra tiene el derecho a que el otro escriture. El que vende también tiene derecho a que el otro escriture, porque yo también me libero escriturando. Entonces, ver cuáles son los derechos y obligaciones que nacen de ambas partes. Y luego, ya prácticamente como, salvo alguna cuestión intermedia, yo les diría que ya tienen que ir a la extinción. Es decir, ¿cuáles son las causales de extinción de este contrato? Me tengo que preguntar. Y ahí, generalmente, el legislador, en este orden, me lo da. Al final me trae,
Bueno, el contrato se extingue por revocación o el mandante puede extinguir el contrato por 2 puntos y ahí abre el abanico. El mandatario también puede extinguir el contrato o el contrato se extingue, donde ahí ninguno tiene la voluntad de extinguir, sino por muerte del mandante o el mandatario. Claro, era un contrato basado en la confianza. Si deposito confianza en una persona para que celebre determinado acto jurídico, y bueno, no va a ser lo mismo que fallecida la persona venga el hijo. Yo tenía confianza en la persona de él, es un contrato intuito personal, por eso termina con la existencia de la persona. Pero tengo que ver esto porque, digamos, después aplica la parte general en lo que no esté regulado y en lo que las características permita que el contrato digamos, se amolde a lo que la parte general prevé, como por ejemplo modo de extinción, o por ejemplo modo de adecuación o revisión, que generalmente, salvo algún caso particular, que ahora les iba a decir, que sería, por ejemplo, como un ejemplo, no lo doy, el 1203. El artículo 1203, que es un artículo incorporado, o mejor dicho, modificado, en el año 2020, el 30 de junio. Fíjense qué coincidencia, 30 de junio 2020, año de comienzo de la pandemia. El legislador ahí aprovechó y dice, bueno, vamos a ver esto, qué pasaba. ¿Y qué habla? Miren ustedes. Habla del instituto de la frustración del uso o goce de la cosa. Es decir, yo tengo el instituto en el 1090, 1091, que es la parte general, de la frustración de la finalidad del contrato, dentro de la parte general. Pero el legislador quiso dar acá la pauta de cómo era la frustración de la finalidad del contrato en el de locación. Es decir, quiso regular específicamente esto. Salvo este ejemplo, después en otros contratos no tengo esto de cómo puedo readecuar el contrato, cómo puedo ajustarlo, ¿entienden? Entonces tengo que ir a la parte general. Lo mismo que si hay otros modos de extinción de los contratos, que no lo tengo en la regulación especial y que aplica la general por las circunstancias, sí, el artículo es, en la locación es un artículo que se modificó hace 2 años, digamos, ¿no? Que es el 1203. 1203. Y el general, en la parte general, es el 1090 o 1091. En uno está la imprevisión y en otro está la frustración de la finalidad. Bueno, en uno de los dos trata de la frustración de la finalidad como figura general. Pero acá trató, porque ¿qué pasaba? Justamente en pandemia, ¿qué hubo? Hubo muchos inconvenientes con todo lo que uno se veía impedido de utilizar el negocio. Bueno, si es imprevisión, por eso, gracias. Entonces, el 1090 es la frustración de la finalidad. Bueno, miren, ahí tienen la regulación general y especial en la locación, pero ven que la encuentran. Entonces, ley particular prevalece sobre ley general. Y si bien es el mismo código, puedo discernir que una es la parte especial y la otra es general. Y en este caso igual es ley posterior sobre ley anterior, porque es una reforma esta. No quedarían dudas, pero igual, con la primera ya está, porque voy a la locación y encuentro cómo se regula la frustración de la finalidad en la locación. Bien, y bueno, el legislador estuvo preocupado porque dice, bueno, la pandemia, ¿qué va a pasar con las locaciones? ¿Afecta a todas? Y no, depende. Hay que ver los casos. Vamos a dar algunos lineamientos. Todos aquellos que tenían alquilado para gimnasio, tenían alquiler en los shoppings, imagínense, estaba todo cerrado.
¿eh? El tema de las peluquerías, pobre, la gente que después fueron los últimos en regresar a la actividad, pero ajenas al locatario. Es decir, yo tengo la llave, ¿sí? Tengo la disponibilidad material, pues tengo el uso y goce, pero ¿cuál es el interés? Si no me puede entrar gente. Es decir, ¿me permite el uso y goce el locador? Sí, en ningún momento me vino a turbar el derecho, en ningún momento me impidió ejercerlo, ¿sí? Pero bueno, tampoco era un impedimento que corra por mi parte el que yo no pueda utilizar para la finalidad prevista en el contrato. Y acá me tengo que ir a la causa fin. Y cuando me voy a la causa fin, a veces me sirve esto que trae Moset, que yo les dije hoy, y que tiene que ver con la función económica social del contrato. Entonces Moset dice, bueno, miren, hay contratos que tienen una función de cambio, hay otros contratos que tienen una función de crédito, otros que tienen una función de garantía, otros que tienen una función de custodia. Imagínense, en custodia puede ser el depósito, pero puede también ser las cajas de seguridad hoy en día. ¿eh? Y es cierto esto, porque, es decir, a veces aplica también para ver el sinsentido de algunas cláusulas. Esto si es una función de custodia, una caja de seguridad, y el banco me dice, me hago cargo o me hago responsable en todos los casos de de los valores y los afectos guardados en la caja de seguridad. Salvo en estos: robo con armas, boquete o escalamiento. Y bueno, si la finalidad era la custodia de los valores, y en ese caso quizás están menos seguros en el banco, porque si te roban con arma, y sí, exactamente. Entonces, esto sirve, sí, exactamente. Entonces, esto de la función social y económica del contrato sirve para, en última instancia, ver la causa fin como elemento, 281, 282, 283, porque cuando ustedes van a ver causa, dice, bueno, lo que se dice de causa en los actos jurídicos es aplicable a los contratos. Y lo que dice la parte general es aplicable a la parte especial. ¿Sí? Entonces, perfecto. Bueno, gracias Beatriz. Elsa, muchas gracias. Bueno, y después dice, hay otros que tienen función de cooperación, hay otros que tienen función de previsión y otros que tienen función de recreación. Bueno, entonces, a veces teniendo presente por casi instinto o por casi obviedad, surge, ¿no? Porque ustedes recuerden que la causa fin es un elemento esencial y es objetivo, es decir, está presente en todo contrato. Es, es universal, es objetivo, es independiente de las partes contratantes, salvo la causa móvil, que también está regulada después en el artículo que le sigue al 280, o en el mismo 280, en la parte final, dice que también los motivos determinantes, si son expresados, también esos móviles, es decir, lo que a mí en forma individual, en forma subjetiva, me llevó a contratar, si eso lo hago explícito en el contrato, también ese motivo le doy jerarquía de causa. Y darle jerarquía de causa implica darle jerarquía de elemento. Entonces, si fue un elemento y después se ve afectado, el contrato se puede ver afectado, porque estos son causas sobrevinientes, ajenas a las partes. Lo de la pandemia era totalmente ajeno. Nadie me prohibía ingresar, nadie me prohibía, pero no iba a estar todo el tiempo acomodando en el local en el shopping lo que era indumentaria, o perfumando, o doblando, acomodando, pero en definitiva no me entraba público. Y yo contraté un sistema de shopping center, algo más todavía que lo que era un alquiler tradicional. Imagínense.
perdí el interés. ¿Vieron cuando se habla del interés digamos, del acreedor? Era deudor yo del precio de ese sistema de shopping center, ¿sí? Pero, a su vez, era acreedor de que me daban como una suerte de espacio ya probado, en un entorno donde fluye cierto público que es potencial cliente, el que va a comprar enfrente me puede venir a comprar a mí. Y si eso del golpe se diluye de la noche a la mañana, y no por motivo del administrador del shopping, pero tampoco por motivo de quien alquiló, entonces evidentemente hay una causa ajena que está afectando un elemento. Y que la función económica social, la razón económica social que llevó a las partes a contratar en forma objetiva, era que en este contrato de cambio uno tenía que dar esto y el otro tenía que dar a cambio esto otro. Era un contrato negocio, ¿sí? Donde había, digamos, ventajas económicas de ambas partes. Bien, esto sirve también para orientarse y apunta esta función económica social, está ligada a lo que es la razón de celebración del contrato que nos toque en el caso particular analizar. Yo les diría que, teniendo presente lo que hablamos al inicio, más esto de la causa, más cómo poder, desde el punto de vista didáctico o del aprendizaje del lado de ustedes, cómo encarar los contratos, esto de buscar en el propio código, que como es tipo manual, si ustedes quieren, me trae de una manera prolija y ordenada, en este sentido, cuando me dice, bueno, el contrato consiste en tal cosa, las partes son tales, el objeto es tal otra, la forma es esta, las obligaciones y los derechos son estos otros, ¿sí? Es decir, esta es la dinámica, esta es la parte de ejecución del contrato, donde es la parte de cumplimiento, y los modos de extinción o causales particulares de extinción de este contrato son estos. Ejemplo, en la donación, en el mandato, también hay algunas causales de extinción específicas, por ejemplo, cuando la función es de garantía, por ejemplo, en el contrato de fianza, yo estoy garantizando una obligación ajena, digamos, el contrato de fianza entre el fiador y el acreedor respecto de una obligación principal. Lo nuestro es de garantía, pero que es accesorio a algo principal. Eso principal es una deuda, que puede tener diferente origen. El ejemplo de manual es la obligación principal, por ejemplo, en la locación. Entonces, ahí intervienen, no es que intervienen tres partes, sino que puede haber un documento con dos contratos en el mismo instrumento. Uno es de fianza y el otro es de locación propiamente dicho, pero por una cuestión de que firman en un mismo cuerpo de escritura, ahí podemos individualizar. El otro que viene no es que es parte del contrato de locación, no, el otro viene a afianzar las obligaciones que nacen de la locación. Y el locador firma, pero a su vez es el acreedor de la fianza y firma una vez sola. Firma como acreedor en la fianza y firma como locador en el contrato de locación. Por eso aparecen tres firmas. Y después aparece el locatario, que es el obligado principal, y después aparece el
fiador, que es el obligado accesorio subsidiario. Entonces, si es accesorio subsidiario, bueno, veremos que si la locación en este caso se extingue, la fianza también se va a extinguir. Devuelve la llave de conformidad y le hace recibo liberatorio, la obligación principal ya se agotó, porque no hay obligación ya para garantizar, porque se cumplió, se agotó el contrato, ¿sí? Entonces se extingue la fianza como accesorio, ¿vieron? Pero también la fianza tiene algunos supuestos específicos, autónomos de extinción misma, donde independientemente puede quedar vigente la obligación principal y extinguirse la accesoria. O sea que hay dos modalidades de extinción: por vía del principal que arrastra lo accesorio, o por algunas cuestiones autónomas donde lo accesorio se extingue independientemente de lo principal. Pero eso está regulado en el contrato de fianza. Y son modos de extinción que no están en otros contratos. No están en otros contratos. Por eso, la ley especial, en este caso, tiene, digamos, prioridad en cuanto al tratamiento y a la aplicación sobre la ley general. ¿Sí? Bueno, yo creo que este es un panorama que tiene que ver con algunas ideas orientativas para organizar un poco el estudio de parte de ustedes, para después encarar el examen, que creo que todos siempre estamos interesados. Sí, ahora les digo, en general hay un cronograma, me están preguntando la clase, en general hay un cronograma que ya a partir de ahora lo vamos a respetar, salvo que haya alguna modificación y la vamos a hacer saber, pero vamos a tratar que eso no suceda. Y si no me equivoco, creo que es dentro de 2 semanas esa próxima clase. 13 de 9, 2 semanas o 3, no sé en este caso si son 3. Bueno, el 13 de septiembre estaría el otro encuentro. Seguramente va a ser otro profesor, puede que sea la doctora Cadulo, que ella generalmente habla de contrato de compra y venta y de boleto, quizá creo que lo próximo, si es la doctora, seguramente les va a dar el tema del contrato de compra y venta y de boleto, que es una regulación específica hoy que está en el código, de compra-venta, lógico, y en este caso del boleto de compra-venta de inmuebles. Vamos a tratar también de anunciar el temario, pero yo pienso que va a ser sobre ese tema porque va a venir la doctora. Yo una vez que lo chequé, sinceramente no lo tenía antes, si no lo hubiera comunicado ahora, y bueno, asignamos las primeras clases y la doctora me asignó a mí esta clase, porque en general suele venir el titular o suele presentarla el doctor Santarelli. El parcial, eso está, hay un mensaje de bienvenida, creo que hay una compañera de ustedes que hoy participó acá, me parece Elsa, él también lo comentó en el foro, gracias Elsa, de paso agradezco nuevamente. Está... gracias a usted, profesor. Está en el... No, por favor, está en el foro, en novedades, ahí está, bien, bien, bueno, ahí está, justamente. Sí, tratamos de poner y tratamos de respetar el primer, en el primer mensaje de bienvenida, están ahí, es modalidad virtual online, ¿sí? Y, perdón, online, ustedes lo hacen en plataforma, es online, quiero decir multiple choice o verdadero o falso, esto que tienen varias opciones.
En general creo que van a ser 10, no más de 10. Si no son 10, son 5. Y tienen que tener aprobadas, de paso ya que me preguntaron, esto no sé si está en el foro, creo que no, tienen que tener aprobada el 60%. Por ejemplo, si son 10, tienen que tener 6 respuestas correctas. Con eso aprueban para regularizar. Más un trabajo práctico que también tengo que hablar con la doctora Caldulo para coordinar. Pero en principio es un trabajo práctico y un único parcial, o en su defecto el recuperatorio, tener esas dos instancias aprobadas y ahí tienen la regularidad de la materia. Luego aspiran al final. Y el final es, también, por ahora es online. Están las unidades ahí indicadas. ¿Cuáles son las unidades? Hay 3 contratos, me parece, ¿no? O 3 o 4, pero no más, que trata el parcial. Fíjense, porque además de ser multiple choice online, están los contenidos con las unidades temáticas detalladas en ese mensaje de bienvenida. Es decir, van a ser esas respuestas múltiples online, van a ser respecto de los contenidos pertenecientes a esas unidades temáticas que están en el foro de novedades. Sobre eso se va a tomar el parcial. Exacto, 1, 2, 3, 5 y 6. Claro, la 4 no. A ver, hay una que no va. Fíjense bien porque hay una unidad que no va y está salteada, me parece. Sí, la 4 no va. Ahí está. Por eso, bueno, gracias. Entonces tengan presente eso, ¿eh? Perfecto. Y identifiquen ustedes cuáles son los contratos, pero en general aspiramos a que sean los contratos que se puedan llegar a dar hasta antes de la instancia del parcial. Alguna clarificación de este lado. Bueno, ahí está, están copiando y pegando, perfecto, muchas gracias. ¿Entienden? Entonces, ahí sería esa sería la cuestión. Yo no sé si hay alguna otra pregunta sobre lo que vimos o quieren alguna otra consulta, encantado, lo que esté a mi alcance, ¿no? Hay otras cosas, yo no lo decido, imagínense. Sí, no, a ver, no, y tu raspe es parte general, para ustedes no les va a servir. Porque contratos y tu raspe solo analiza la parte general. Eso puede servir para la materia anterior. Eso yo no lo aclaré. Yo referí tu raspe por no sé qué explicaba. Sí, Nicolau puede ser. Sí, es escribana, Nicolau. Tienen Centenaro, es otro autor que también anda bien y que fue uno de los primeros. Después no sé si tienen también a Croby con, no sé si lo tienen ustedes subidos ahí en ebook. Sí, Borda anda muy bien. Sí, con Borda y Borda tiene la parte general y especial en el mismo libro. Ustedes van a partir de compra-venta y empiezan ahí. ¿Sí? Ese. Bueno, sí, el de Santarelli. Santarelli lo que tiene que, no sé, Santarelli tiene el titular, tiene un nuevo libro que salió este año, en mayo, junio, pero ¿qué pasa? Trata la parte general, obligaciones, responsabilidad civil y contratos, parte general. Para la parte especial de los contratos, sí, también lo han mencionado, sí. Miren, ustedes pueden utilizar el libro que les resulte más, perdón, el libro que les resulte más conveniente. El que sea, sí, Rivera, Medina, Chiaza, bueno, perfecto, si el doctor lo dijo, sigan ese. Es decir, en última instancia van también al programa y en el programa, que también es del doctor, tienen bibliografía alternativa. La idea es que ustedes se sientan cómodos con el autor, que puedan hacer un diálogo, que les permita esto de un intercambio. No, el código yo ya no, ya les diría el código de Rivera Medina
o el del Terini que lo tienen subido, yo les diría que hay casos puntuales. Miren, ustedes quieren ver qué pasa con la revocación de la donación cuando es por ingratitud o cuando hay un cargo y hay un tercero que a su vez adquirió, y cómo queda este derecho. Bueno, si quieren ustedes ver algo puntual, ahí sí les recomiendo que vayan a ver el artículo que trata, por ejemplo, revocación por ingratitud, y van al caso del tercer adquirente a ver cuál es la situación y cómo queda el donatario cuando el bien, el donante, cuando el bien salió del patrimonio del donatario, porque lo enajenó, y le hace la revocación por ingratitud. Bueno, ¿cómo sucede? Bueno, si ustedes quieren ver alguna situación puntual, ahí van al código comentado. ¿Por qué? Porque no es para nada didáctico. Es un estudio exegético, artículo por artículo. Así que les recomiendo que para esta instancia de grado no estudien por ahí. No porque no sea un contrario. No, pero primero, no les va a dar el tiempo físico y tampoco tiene la didáctica de lo que es un manual o una obra más completa. Sí, es demasiado, es demasiado. Es para ver algo puntual. Pero pueden tener el de Chiasa, que les recomendó, y Medina y Rivera, que les recomendó el doctor, pueden tener. Fíjense que trate la parte especial, ahora no lo tengo en mente ese libro, ¿sí? Y si trata las dos partes, vayan al especial, que es esta materia, ¿sí? Y pueden tener un segundo, no como cabecera, un segundo libro donde a veces por ahí el autor o los autores no explicaron del todo bien, o ustedes no lo interpretan del todo bien y dicen, a ver, me voy a sacar la duda con este segundo. Por ejemplo, Desempato y Agarro Centenaro, que es un libro que ya muy probado, o Borda, o Nicolau, y bueno, este tema lo estudio por alguno de estos otros autores. Y manéjense con uno de cabecera, el que a ustedes les sea más amigable, o directamente, como bien les recomendó el doctor Santarelli, elijan el de Chiasa y Rivera Medina, y denle con ese para adelante, y cualquier duda consultan una segunda obra como opción. Y también el código, tenerlo a mano, ¿no? El código como derecho positivo, que nuestra materia es codificada, también tenerlo a mano para consultar directamente la ley, porque a veces lo que tiene es esto, que uno se marea y dice, bueno, pero ¿esto lo dijo el autor o lo dice el artículo? ¿O es una interpretación del autor? No me quedó clara esa parte. Entonces ustedes van y dicen, no, pero esto lo dice Rivera. Bueno, no me quedaba claro si esto era interpretación del autor o era del código. En el libro tercero, la parte especial cuando empieza con compra-venta. Ahí hasta va a ir salteado. 1100 y pico empieza la compra-venta, si no me equivoco, y va a ir salteado. ¿Por qué? Porque de pronto, ya les dije, el contrato de suministro que les viene después de permuta, exacto. El contrato de permuta, de suministro, no lo tienen ustedes en el programa. ¿Entienden? Entonces, por eso digo, no todos los contratos de corrido a partir de compra-venta van a ser los que entran. Bueno, me permiten que voy a dar por finalizada la grabación. Quedamos un minuto más, pero no quiero que se me corte una cuestión de tiempo, que estamos en una hora, ya pasadita unos minutos. Entonces, abro acá. Bueno, muchas gracias. Ahora detengo la grabación.